Una línea familiar se pliega sobre sí misma en un valle silencioso, donde los rostros se parecen y los apellidos nunca abandonan la loma. Lo que los mayores llaman deber empieza a parecer un círculo cerrado, medido en estaciones y pequeñas lápidas más que en años. Un niño intenta trazar el parentesco y encuentra los mismos nombres en cada rama. Cuando el secreto por fin emerge, es más antiguo que la casa y más frío que el arroyo. Antes de continuar, suscríbete si te interesan estas investigaciones sobrias basadas en archivos. En la quietud de un cruce entre pinos al que se llega por una calzada de troncos llena de baches, el puente sobre el arroyo, hecho para carretas madereras, sostiene una costra de hielo que se lee como un barómetro del rechazo. El aire muerde como si hiciera 12 grados, un frío que apaga el golpeteo de los cascos y hace cantar las tablas bajo el peso. Más allá de los postes, las lomas bajas se encorvan como si prefirieran seguir sin nombre. El lugar parece más viejo que las marcas del agrimensor y más viejo que las historias contadas junto a las estufas. El asentamiento más cercano se halla en las tierras del norte del estado de Nueva York, un puñado de casas de tablones en un pliegue entre drumlins, donde la estafeta cambia de manos una sola vez cada invierno y la campana de la escuela suena solo, los días en que la carretera es transitable. El año aparece al pie de la Biblia familiar como 1902, escrito con una letra que se inclina como una rama que cae. En la casa al final de la calzada viven 4 vidas y una quinta que es casi ausencia. Está la matriarca, Martha Bell, con muñecas finas como varillas de sauce, que cose al anochecer con hilo encerado en una pastilla de cera guardada en una latita de dedal. Está su hija mayor, Agnes, viuda con falda gris, el cabello recogido como un reloj bien tensado, conocida por llevar un bolso de lona con tijeras envueltas en un trapo. Está la niña menor, Elsie, con la costumbre de frotar el nudillo del pulgar contra el labio hasta que brilla. Y está Jonah, primo muchacho acogido tras un incendio río abajo, que duerme en una cama de cuerdas bajo el alero y talla pájaros de retazos. El padre es un mueble en el relato. Estuvo, luego se afinó en el campamento maderero, luego desapareció, dejando un banco de trabajo con cicatrices de tinta y resina. Aquí el aislamiento no adorna, marca el horario. Los inviernos cierran el paso hacia mediados de diciembre, y el pastor llega cuando el deshielo permite vadear el arroyo sin que los caballos se hundan hasta el pecho. Las idas a la tienda se calculan como ajedrez: carne salada, aceite de lámpara, y si hay dinero, un saco de harina atado con bramante que deja una huella rojiza en los dedos. Agnes camina al pueblo con un pan frío en el bolso y vuelve de noche, contando los pasos por los barrotes de la valla hasta la cancela. Elsie se queda junto a la estufa y aprende a mantener la tetera en un temblor, no en hervor, que así, dice Marta, el hierro dura más. Jonah repara trampas y tiende nazas en el bajo de alisos cuando el deshielo empieza a finales de marzo, atento al color del agua donde corre en sombra bajo la orilla. Los vecinos hablan de la familia como de sistemas del tiempo. A la casa de los Bell la llaman tranquila, regular, de pocas necesidades. Recuerdan a Agnes en la tienda general eligiendo carbolato y marcando a tiza del alguacil, las compras cuando se estrecha el crédito, una secuencia que se repite a comienzos de primavera. Recuerdan a Elsie en la caseta de la bomba detrás de la escuela un día de mercado, hombros encogidos, llenando un cubo mientras los otros niños dan vueltas y deciden seguir. Señalan la luz nocturna en una dependencia que desde el camino parece lavadero, y la forma en que Marta gira el rostro para que el visitante solo vea el lado bueno. Un relato asegura que Agnes cuidó a una vecina con fiebre con una botella de Gaulteria y un pañuelo atado bajo la barbilla. Otro insiste en que va a lo suyo y es rígida como un alambre helado. Las contradicciones se sientan juntas como rodadas gemelas en el barro tierno. Los rumores adoptan forma de preguntas prácticas. La voz del pueblo, en coro, se pregunta cómo un hogar tan apartado mantiene horarios tan regulares si no hay hombre que apile leña y levante barriles. Les intrigan los envíos que a veces suben en el trineo de carga, una caja de tarros de vidrio con tapas de zinc, un rollo de muselina sin blanquear, un pequeño fardo envuelto en papel alquitranado con el nombre de un hospital de ciudad en una etiqueta que parece reutilizada para el bramante. Algunos recuerdan el apellido Bell a ambos lados de una lista matrimonial del registro de la iglesia años atrás,
Detalle que poco significa en un condado donde las familias se casan a distancia de paseo. Detalle que poco significa. Otros no recuerdan nada salvo la línea constante de humo de una chimenea que nunca se obstruye. Un invierno se agrega en la bisagra entre meses. El frío entra y se queda. El arroyo enmudece y el montón de ceniza junto al umbral trasero crece en duna gris contra la pared batida por el viento. En ese tiempo, un mozo de una granja cercana, jornalero que a veces cambia astillas por un plato en casa de los Bell, no regresa del monte. Su gorra aparece en un ventisquero donde la trocha se hunde, y más tarde se alza tras la cerca un hito casero, una tabla de álamo con iniciales quemadas con atizador. Cerca un hito casero. Marta deja junto a la tabla un tarro de maíz de semilla, como diciendo que algunas cosas pueden guardarse para la primavera. Agnes guarda el bolso bajo el banco y pasa un día en la tabla de lavar, trabajando como si una mancha pudiera borrarse con el ángulo correcto de la muñeca. Dentro, los hábitos se enhebran más tensos. A Elsie la ponen a remendar y sus puntadas avanzan como postes de cerca en línea recta. Jonah no silba. Agnes camina más lejos y vuelve más tarde, y su falda huele a aceite de lámpara y a hierro. En la dependencia, la lámpara se enciende las noches en que el viento baja duro del norte. Dependencia. La Biblia de la familia, guardada en una caja con la foto de boda y un mechón del color de la paja seca, recibe una línea nueva escrita por Marta, una fecha unida a un nombre cuyos bordes ya se borran del manejo. La línea queda entre otras que parecen poder haberse escrito el mismo día, aunque en el relato las separen años. La tierra sostiene su política en silencio. No hay más cercas que las necesarias. Los linderos siguen los muros de piedra viejos que se musgan a la sombra y guardan su consejo. La gente hace lo mismo. Agnes ocupa un lugar que es ordinario, y no. Una mujer que conoce a los muertos como una tarea, lleva un bolso para encargos que otros evitan y regresa a casa bajo estrellas con la cabeza inclinada como si contara. Se evitan y regresa. Cuando a una vecina le envuelven al anochecer, a finales de abril, un nacido sin vida, es Agnes quien se acerca con una tira de muselina y un alfiler apretado entre los dientes, los ojos puestos en la labor y no en la madre. Nadie dice quién le enseñó lo que sabe, nadie pregunta. La primera fisura aparece en un objeto pequeño que no debería pesar y pesa. Detrás de la cabaña, junto al hito casero del jornalero, hay otra estaca más chica, clavada donde la hierba crece distinta. Es un señalero de niño, tosco, con letras someras. Elsie lo descubre cuando la nieve se va, limpiando la baba del deshielo con la manga. Marta lo endereza y lo corre un palmo, y en ese gesto el suelo muestra dos colores, como si una estación hubiera sido enterrada bajo otra. El suelo muestra dos colores. La familia cierra filas sin moverse. Los papeles se fijan, las faenas se reasignan y toma cuerpo un ritmo que suena a supervivencia. La dependencia junto a la cerca se vuelve eje. Nació lavadero y ahora parece servir a otras tareas. Desde el camino se vería una mesa contra el muro, una jofaina, una estufita con un anillo chamuscado alrededor del tubo y estantes con tarros que guardan algo más que botones y sal. Agnes guarda un cuadrado de hule doblado en 4 y una tabla del tamaño de un libro de cuentas que usa como superficie de trabajo, aunque allí no se escriben cuentas. La ventana está atascada con trapajos para que la luz brille sin viajar. Cuando la puerta se abre de golpe, no huele solo a colada. El olor es acre, medicinal, pica frío en la nariz y se agarra a la lana. El olor es acre. Un sábado medido por el dinero de huevos necesario para el aceite, la esposa del pastor recorre el camino y se detiene en el puente. Anota para sí que el hielo no ha soltado del todo, aunque la orilla sur está abierta y las espadañas muestran la seda rasgada del año pasado. La milla hasta los Bell le lleva más de lo habitual porque el barro sujeta los zapatos. Deja un paquete de pan y se va. Más tarde dirá a su marido, que asiente sin hablar, que la casa estaba ordenada y la familia parecía bien, con Agnes serena como siempre y las manos de Marta plegadas sobre un pañuelo. También recordará, como si quizá no importara, que la puerta de la dependencia estaba cerrada a mediodía en un día claro y que la cuerda detrás de la casa no tenía colada. Mediodía en un día claro. Esa primavera aparece otra marca en la Biblia, una fecha emparejada con un nombre que no es de la familia, sino del jornalero cuyo hito está junto a la cerca. La tinta parece distinta, más oscura, como recién puesta. La letra es de Marta,
pero la inclinación ha cambiado a un grado que solo notaría quien lee el libro cada domingo. No es prueba de nada, solo una nota en una historia que prefiere no registrarse. Las páginas huelen levemente a queroseno de la lámpara cercana y los cantos se han puesto color corteza de pan. El libro es cosa de casa, no archivo, y aún así sostiene la forma de la familia tan fielmente como las vigas sostienen el techo. El coro vecinal mantiene su melodía cuidadosa. Las cuadrillas madereras que pasan rumbo al siguiente corte dicen que la casa de los Bell es un punto donde el agua siempre está caliente y el patio barrido. Los Bell es un punto. La maestra apunta en su propio libro marmolado que la asistencia de Elsie es constante, pero su atención se escapa a la ventana y que parece mayor que sus manos. El tendero hace una marca cuando Agnes compra otra pastilla de carbolato y un tramo de muselina a finales de mayo, y tacha medio cuando ella trae un tarro de grasa fundida para trueque. No son sospechas, son medidas de una vida vivida dentro de una circunferencia trazada por el clima y el camino. La desgracia que fijará el año no es la tormenta que arranca el techo de un granero cerca del paso, ni la fiebre que corre por el valle en julio. Es más pequeña y cercana, y ocurre a una hora del día que no deja reloj claro al que asirse. La puerta de la dependencia queda entreabierta al anochecer hondo cuando el cielo es un cardenal sobre la loma y alguien ha dejado un cubo en el umbral. Dentro, el hule está desplegado, la tabla tendida y un cuenco somero se cubre con un paño. Hay la sensación, para el ojo que inventaría espacios como si fueran libros de cuentas, de que alguien trabajó y se fue deprisa, o de que alguien volvió e intentó borrar el hecho del trabajo. En el patio, la hierba está aplastada en dos sitios como si se hubieran posado cosas pesadas y luego levantado. Los indicios se tejen sin proclamas. Los tiempos se arriman demasiado. Un entierro a la luz de faroles donde se habría esperado a la parentela, un lavado a horas en que la casa suele estar a oscuras, una caminata al pueblo que coincide con el trineo de carga que sube desde la estación. Con una caja que lleva, bajo papel rasgado, el fantasma del nombre de un hospital de ciudad. Hay cosas visibles. El bajo de la falda de Agnes manchado de arcilla del color que se encuentra río abajo y no detrás de la casa. La muselina comprada de nuevo antes de que el último rollo pudiera haberse agotado, la manera en que Jonah cruza el patio con los ojos en el suelo, como rastreando pequeños bultos en el césped. Es el hito casero lo que fija la atención. La tablilla infantil, ya reemplazada una vez, vuelve a inclinarse. Elsie, que se levanta temprano por agua, ve que el suelo se ha removido con una forma que no coincide con lo plantado allí antes, una forma más larga, una forma que sugiere que algo se tendió y luego se retiró. Anota, en la manera de quien mide sin reloj, que ocurrió entre una tarde y la mañana siguiente. No lo cuenta a nadie, pero el saber le pasa por dentro como un frío que se posa en los huesos y deja a la persona distinta. A finales de verano, el arroyo corre bajo y color té, y las tablas del puente se secan a un pálido que astilla la palma. Las colinas guardan el calor y las tormentas caminan por el borde occidental sin cruzar. Los señaladores junto a la cerca pasan de corte fresco a gris y las letras se ablandan. La gente va y viene como siempre. La casa de los Bell sigue siendo un punto fijo en el camino, una certeza. La casa de los Bell. Sin embargo, los objetos pequeños continúan hablando a su modo mudo. La entrada en la Biblia que parece fuera de secuencia, el hule doblado pero aún húmedo en una esquina, la ventana de la dependencia calzada más apretada que antes, el olor a Sursant-Pentenulohant, carbolato que se aferra a la falda aun cuando Agnes sale al patio a sacudir el polvo. La contradicción, cuando por fin se alza y se nombra, es sencilla. La fecha en la Biblia familiar que une el nombre del jornalero con un domingo no coincide con el día quemado en la tabla de álamo junto a la cerca, donde habla de un miércoles cercano a luna nueva, y el suelo entre ambas parece trabajado dos veces. Cercano a luna nueva. El libro y la madera discrepan. Y si discrepan en el día, ¿qué más podrían no encajar en el relato? La pesquisa comienza con una rutina que nadie quiere asumir. Una visitadora de pobres del condado, encargada cada lunes de recorrer los caseríos remotos y anotar quién podría necesitar carbón, escribe en su pequeño cuaderno marrón, en una fecha de comienzos de octubre, que el hogar de los Bell está autoabastecido con una mujer que presta servicio funerario. Esa línea, copiada luego en el libro de la oficina del condado en el pueblo, un martes antes de las heladas,
llama la atención de un secretario al que le han pedido señalar los hogares que practican labores reguladas sin licencia. El secretario envía una nota al sheriff, que manda a un ayudante en un caballo prestado por la calzada de tablones cerca del mediodía del día siguiente. El ayudante vuelve al anochecer solo con la descripción de una dependencia que huele a carbolato y la observación de que el puente sobre el arroyo se siente inseguro tras el deshielo. La distancia del pueblo hasta los Bell se consigna como 6 millas en el cuaderno del ayudante, cifra que el sheriff subraya porque marca el borde de su costumbre. La jurisdicción, como el invierno, llega y luego se retira. Una semana más tarde, coincidiendo con un asueto escolar de cosecha a finales de octubre, la maestra lleva su libro al consejo del pueblo para cuadrar la asistencia del trimestre. Anota que Elsie Bell está presente la mayoría de los días, pero parece indispuesta algunas mañanas tras noches de luz de lámpara. El consejo, más interesado en los carros de la cosecha que necesitan reparación, deja pasar el libro, pero la maestra menciona, en un tono recortado para las actas, que su cuaderno marmolado no coincide con una lista de entierros colgada en la iglesia. El nombre de un niño aparece en un lugar como miércoles y en el otro como domingo. El secretario garabatea el comentario al margen y sigue con la sesión. La discrepancia no es delito, pero es una costura. La costura se abre cuando un talón hospitalario de la ciudad llega al pueblo en el trineo de carga a comienzos de noviembre. Es un recibo por una pequeña tasa por usar una sala fría durante una noche, fechado a finales de septiembre y firmado con un nombre que nadie reconoce. El papel vino como relleno bajo un bulto de tarros con tapas de zinc y lleva, tenue, el sello del hospital en una esquina. El tendero, acostumbrado a guardar cada retazo, lo alisa y lo guarda bajo la caja. El nombre del talón se parece a la mano de Agnes cuando firma por carbolato, pero no exactamente. Las letras se aferran a la línea como si temieran ser vistas. El tendero menciona el raro papel al pastor al final de la semana, y el pastor, sopesando discreción y deber, lleva el papel al sheriff. El sheriff no sabe qué hacer con un papel hospitalario de la ciudad, y la ciudad, cuando se le escribe, responde que no puede buscar en un libro mayor sin un número de expediente, del que el pueblo no dispone. La jurisdicción es una serie de puertas, cada una con una llave distinta. Hacia mediados de noviembre, el cuaderno de la visitadora añade otra línea. El hogar mantiene un lavadero para los muertos. Esa frase es lo más parecido a un título que el condado otorgará. La visitadora anota que una mujer llamada Agnes ofrece preparar al nacido sin vida de una vecina para el entierro, que en un bolso hay tijeras y muselina, que una jofaina se asienta junto a una estufa pequeña y que se usa una tabla del tamaño de un libro mayor como superficie de trabajo. Observa sin acusación que la ventana de la dependencia está atascada con trapos para que la luz no viaje. También escribe, subrayado una vez, que no se le permitió ver un cuerpo que se dijo presente, porque la familia alegó recato y el calor de la estación. La visitadora, nueva en la ruta, no sabe si la negativa es costumbre o defensa. El sheriff solicita al forense del condado una visita antes de que la tierra se endurezca. El forense, un médico sobrecargado que atiende en el pueblo 2 tardes por semana, objeta que no tiene orden judicial ni un aviso de una muerte sin médico. Ofrece, en cambio, convocar un pequeño inquérito si se presenta un cuerpo sin clero, que es la línea que traza el estatuto en ese año. El sheriff vuelve a su libro y añade una tira estrecha de papel marcada, Casa de los Bell, vigilar. Vigilar, resulta, es más difícil que actuar. La nieve llega temprano y la calzada desaparece bajo los ventisqueros. El puente sobre el arroyo vuelve a helarse y las tablas cantan una advertencia cuando las cascos las golpean. A comienzos de diciembre, el cuaderno de la maestra y el calendario de la iglesia chocan con un objeto más duro. Un señalador del cementerio en el lindero del terreno de los Bell, quemado a fuego en Álamo, aparece levantado y recolocado en tierra más fresca. Un vecino, atajando por el campo al mediodía, nota el color distinto del suelo alrededor de la estaca y le dice al pastor que alguien ha trabajado la tierra donde yacía un niño. El pastor anota la observación en un libro privado de tapas negras y escribe la fecha como comienzos de diciembre. También escribe, con letra mínima, que la Biblia de la familia y la tablilla siguen sin concordar sobre el día de descanso del jornalero enterrado a finales del invierno.
Dos fuentes, ambas domésticas, no se alinean. El pastor se concede cautela y guarda el libro bajo su escritorio. Cuando por fin se abre el acceso a finales del invierno, una tarde de comienzos de marzo en que vuelven las rodadas y la carretera cede bajo el pie, el sheriff, el forense y la visitadora van juntos en un trineo prestado. El sheriff, el forense, entran al patio a una hora entre la salida de la escuela y la cena, con la esperanza de causar la menor perturbación y oír lo máximo. La puerta de la dependencia está abierta a un dedo, y el aire dentro guarda un mordisco químico que habla de carbolato y hierro. En la mesa, cubierta con hule, hay una jofaina medio llena y una hoja de papel sujeta por un tarro de vidrio. El papel parece una lista de nombres y horas, escrita con la letra condensada de Agnes, pero el borde izquierdo ha sido arrancado donde una columna podría haber leído «nacido» o «muerto». El forense, que ha visto salas de preparación, anota la ausencia de cualquier permiso oficial o aviso y la presencia de una tabla de libro mayor 50. Permiso oficial o aviso. Dice, como asiento en su cuaderno, que el espacio está dispuesto para amortajar y lavar, y que los objetos son idóneos para la tarea. Aquí gira la primera bisagra clínica. El forense, autorizado por la familia a examinar una forma pequeña envuelta en muselina y puesta sobre la tabla preparada, observa livor mortis asentado a lo largo de la espalda y un grado de rigor que sugiere un intervalo de horas desde la muerte. Anota, en las palabras sobrias de su oficio, que la piel muestra un marmoleo putrefactivo incongruente con el tiempo ofrecido y que el olor no es de alumbramiento reciente, sino de retención. Con estas palabras no puede trazar acusación, solo registrar que tiempo y signo no concuerdan. También observa en un pliegue de la muselina una mancha de arcilla roja del río abajo y no de detrás de la casa, lo que establece movimiento. Arcilla roja del río abajo. La segunda bisagra clínica llega con un artefacto de papel y no con un cuerpo. El sheriff, registrando el pequeño escritorio junto a la pared del lavadero, encuentra talones hospitalarios doblados bajo un paño. Los talones nombran una institución de la ciudad. Registran 3 noches de uso de sala fría desde finales de verano hasta comienzos de otoño y están firmados con una mano que es la de Agnes cuando escribe rápido y bajo presión. Los nombres adjuntos a las entradas son alias, comunes, inrastreados. El secretario del pueblo, al que se le muestran los talones al día siguiente, reconoce el sello que no se lavó del papel de embalaje en noviembre. La evidencia resuelve una pregunta. ¿Por qué el papel hospitalario apareció bajo un envío de tarros y abre otra? ¿Quién recorrió la distancia hasta la ciudad 3 veces con pequeñas cargas anónimas y por qué bajo nombres falsos? 3 veces con pequeñas. La fricción institucional responde con su lentitud habitual. El hospital de la ciudad escribe a mediados de marzo que su libro mayor confirma los talones, pero que el encargado de noches es un portero ya no en servicio y sus notas están selladas. La Junta del Condado debate si requisar el sello o aceptar el vacío. Falta dinero y la Junta prefiere los vacíos. El forense, limitado por su alcance estatutario, propone un inquérito en la casa consistorial del pueblo un miércoles de finales de marzo, cuando las tablas del suelo serán menos propensas a torcerse por botas húmedas. Envía avisos al pastor, a la maestra y a la visitadora, identificándolos por su rol, y escribe al hogar de los Bell que una pesquisa considerará la preparación de cuerpos sin licencia y el entierro de un niño sin oración registrada. El inquérito se reúne de la manera más austera que permite la ley antes de mitad de siglo. El forense preside en una mesa con un tintero desconchado. El sheriff permanece a un lado, con el sombrero en la mano. La visitadora lee su cuaderno, incluida la línea sobre un lavadero para los muertos y la negativa a permitir la visión. La maestra presenta el cuaderno marmolado que muestra la asistencia de Elsie y su nota sobre indisposición matinal tras noches de luz de lámpara. El pastor, tras considerar su deber de confidencia, da las fechas tal como aparecen en su libro privado y admite la discordancia entre Biblia y tablilla. El tendero aporta el recorte de embalaje hospitalario y confirma que el talón de ciudad llegó bajo su mostrador meses antes de que algún funcionario viera uno. Cada artefacto cierra un pequeño lazo, cada uno abre un círculo mayor. Agnes asiste, vestida como para un entierro, los guantes en el regazo. Se la aborda como preparadora laica que ha sobrepasado la licencia al encargarse de muertos por un pago.
No discute haber preparado cuerpos. No acepta la palabra pago. El forense usa términos de su oficio que valen en ese año. Livor mortis para señalar asentamiento, cambio putrefactivo para nombrar el marmoleo que aparece cuando tiempo y temperatura conspiran, sepsis puerperal para describir la fiebre que se lleva, a madres tras el parto cuando falla la limpieza, melancolía para marcar un duelo que deviene condición. Falla la limpieza. No nombra deseo ni doctrina, nombra lo visto y medido. Pregunta por qué los talones hospitalarios muestran alias, y la respuesta ofrecida en paráfrasis es miedo a los funcionarios. Pregunta por qué se movió la tablilla de un niño, y la respuesta ofrecida es levantamiento por helada. Pregunta por qué la ventana del lavadero está atascada con trapos, y la respuesta ofrecida es privacidad. A mitad del testimonio, regresa como campanada la contradicción que empezó en la cerca. La fecha de la Biblia que une al jornalero con un domingo y la tablilla que lo fija a un miércoles no pueden ser ambas verdaderas salvo que un cuerpo se hubiera movido. El forense escribe la línea en sus notas como si fuera un pronóstico. El libro no coincide con la madera. Añade sin alzar la vista que la arcilla en la mancha de muselina provino río abajo. El movimiento deja de ser rumor. El sheriff, que ha caminado la orilla donde la avenida deja al descubierto la arcilla, de pronto ve una línea de posibilidad que va del lavadero al arroyo y luego a la carretera hacia el sur. La Junta, tal cual es, debe adoptar una postura. El forense puede remitir a audiencias si cree vulnerado un estatuto sobre ocultación o manejo indebido. El sheriff puede arrestar con una orden de un juez de paz, pero solo si hay cargo nombrado. La visitadora puede retirar la ayuda, cosa que no intimida a un hogar que toma poco. La maestra puede seguir anotando ausencias. El pastor puede negar ritos fuera del orden. Puede seguir anotando. Ninguno de estos instrumentos toca la acusación no dicha que la gente ya ha enmarcado entre sí en los graneros y tras puertas cerradas. La sospecha de que el cuidado de la preparadora cruzó hacia el apetito. La ley de ese año no nombra ese acto en el Código Rural. Solo nombra la usurpación de tumbas y la práctica sin licencia sobre los muertos. El giro no llega de un cargo sino de una ausencia. Una mañana de comienzos de abril, cuando la carretera vuelve a ser transitable y el arroyo ruge contra las pilas, el sheriff cabalga para entregar una citación a una vista formal ante el juez del condado. Encuentra la sala principal barrida, la tetera tibia y la puerta del lavadero trabada atrás con una piedra. La jofaina está seca, el hule doblado, la tabla del libro mayor ha desaparecido. Está seca. En la alcayata donde debería colgar el bolso de lona, solo queda un fleco. Marta y Elsie están presentes, deliberadas, firmes. Jonah está fuera con las nazas. Agnes Number. El pastor llega más tarde con la noticia de que una mujer que encaja con su complexión y paso subió al carro de carga al amanecer de 2 días antes, rumbo a la estación y luego a la ciudad. Los talones hospitalarios adquieren otro color en la mente. Lo que había sido ocasional se vuelve ruta. El condado responde con las herramientas que tiene. Se escribe un bando, nombre, descripción, hábito, y se envía río abajo al alguacil de la ciudad y al otro lado de la sierra al condado vecino. La ciudad responde, en una nota fechada a mediados de abril, que una mujer usando el alias de los talones volvió a presentarse en la sala fría y fue rechazada por falta de papeles, luego detenida cuando intentó salir por el patio de servicio, y que se marchó con su fardo rumbo desconocido. El condado vecino informa solo que una pequeña tumba sin marca cerca de un cementerio de pobres muestra apisonado fresco y que el cuidador no recuerda un nombre. El papel busca papel. La tierra guarda su consejo. El inquérito, aplazado por falta de la figura central, cierra con una decisión institucional más que con un veredicto. El forense asienta que el hogar se ha dedicado a manejar muertos sin licencia y ordena, dentro de su poder, que ningún cuerpo sea preparado en el lugar sin un testigo del clero o su propia supervisión. Remite una recomendación a la Junta del Condado para formalizar un sistema de licencias para amortajadoras rurales, con un registro en el pueblo y revisiones trimestrales. El sheriff mantiene una orden contra Agnes por un cargo de ocultación relativo al movimiento de restos sin permiso. El pastor se compromete a mantener su libro privado accesible a los funcionarios mediante solicitud escrita.
La maestra pide que se permita a Elsie transferirse a la escuela del pueblo para el trimestre de primavera, citando preocupación por su bienestar. La junta debate el transporte a través de la distancia y el barro de la estación. Nadie pronuncia la palabra que planea, lo que significaría poner las manos sobre los muertos más allá del deber. Y el tribunal no sabría dónde archivarla si lo hicieran. Allá del deber. El papel termina donde termina el camino, en la dependencia con la puerta abierta y la tabla ausente. La comunidad contiene el aliento y el libro no coincide con la madera. Los primeros resultados llegan en pequeñas dosis fechadas que se sienten administrativas más que dramáticas. Un lunes de mediados de abril de 1902, la Junta del Condado registra una moción para crear un registro de amortajadoras rurales que se guardará en el escritorio del secretario y se revisará al cierre de cada trimestre. La moción pasa por un margen anotado como estrecho, y el secretario escribe, con letra esmerada, que el propósito es evitar la confusión de tiempo, persona y lugar. Que el propósito para el jueves siguiente aparecen avisos en la tienda general y en la bomba de la escuela. Cualquiera que prepare a los muertos para el entierro deberá presentarse en el pueblo antes del 1 de mayo para anotar un nombre y una dirección, por remotos que sean, y atestiguar medidas sanitarias básicas. Agua hervida, carbolato, muselina limpia. La distancia desde la casa de los Bell al escritorio del secretario vuelve a consignarse como 6 millas, una cifra fija como lindero aunque todo lo demás se mueva. El miércoles posterior a la pega de avisos, la maestra presenta su propia solicitud. Pide que se permita a Elsie trasladarse a la escuela del pueblo durante el resto del trimestre de primavera, citando la recomendación del forense y las ausencias marcadas tras noches de luz de lámpara. Recomendación del forense. La Junta aprueba con condiciones. La visitadora de pobres organizará el transporte 2 mañanas por semana y los demás días, Elsie se hospedará con la hermana de la maestra en el pueblo. La fecha del traslado se fija para el último lunes de abril. Cuando llega la semana y arriba el carro, Elsie entra en la escuela con un vestido alargado por una mano que sabe esconder costuras nuevas dentro de tela vieja. En el libro de asistencia se añade su nombre con tinta de tono distinto y en el margen, silencioso, diligente, queda como un pequeño techo sobre un cuarto pequeño. Marta, quedándose con Jonah y el gancho vacío donde debía colgar el bolso de lona, se mueve como si el tiempo se hubiera espesado. Debía colgar el bolso de... La visitadora pasa 2 veces en mayo y escribe que la estufa está tapada y la tetera tibia, que la dependencia está con la puerta abierta para ventilar, que los señaladores pequeños junto a la cerca no se han movido de nuevo, que a Marta le tiemblan las manos al atar el pañuelo, pero la voz le sale firme. También anota, bajo un encabezado que el condado empieza a usar, resiliencia familiar, que Jonah ha tomado trabajo por días con un cubero a 2 millas más cerca del pueblo, donde se cuecen listones de madera para curvarlos y los aros de hierro se encogen con agua fría. Madera para curvarlos. La visitadora fecha el arreglo en el 2º martes de mayo y escribe que así seguirá hasta la siega. La búsqueda de Agnes baja por el río con la inercia de la rutina. Un viernes de la 3ª semana de mayo, el alguacil de la ciudad envía noticia de que una mujer que encaja con la descripción publicada se presentó en la sala fría del hospital poco después del anochecer usando el mismo alias de los talones. Llevaba un bulto envuelto. Se le negó el servicio por falta de permiso y fue retenida cuando intentó salir por el patio de servicio. La nota indica la hora de la detención como justo antes de la campana nocturna y el lugar como un corredor que huele a carbolato y vapor. Nocturna. El sheriff viaja a la ciudad la mañana siguiente y regresa 2 días después con un papel que remite a Agnes a una audiencia en la ciudad bajo el único cargo literal que contempla el código: ocultación y traslado de restos humanos sin permiso. Ningún estatuto nombra el apetito. La ley solo alcanza lo que puede definir. La audiencia cae en un jueves de finales de mayo, en una sala municipal que ha visto disputas laborales y audiencias sanitarias y muy poco del hinterland. Asiste el forense y se le pide, en términos clínicos, que resuma lo visto y cronometrado en la dependencia. El livor mortis asentado en la espalda que fija un intervalo de horas, el marmoleo putrefactivo que no concuerda con la frescura alegada, el no-nonalt, olor y las manchas que señalan retención y traslado. El no pronuncia las palabras que permite el año. Sepsis puerperal como peligro cuando falta limpieza.
melancolía cuando el duelo desborda el linde de la estación y se aparta de sus bordes. El Sheriff Lee, la cadena de papel, los talones hospitalarios fechados de fin de verano a comienzos de otoño, el recorte de embalaje que vino bajo los tarros de tapa de 5, el bando enviado a otros condados, la detención a la puerta de la sala fría. El pastor, presente pero sin juramento, lleva su libro privado y dice únicamente que las fechas de la Biblia familiar y de la tabla quemada no se reconcilian. El libro marmolado de la maestra y el registro de la visitadora reposan en una mesa como maderas bastas en un marco sin concluir. El tribunal, incapaz de pronunciar lo que el pueblo ya ha nombrado en graneros y porches, se ciñe al estatuto. Lo que el pueblo ya determina que Agnes practicó como amortajadora sin licencia, que trasladó restos sin permiso y que usó nombres falsos para obtener servicios en una institución de la ciudad. Impone un término en la cárcel municipal medido no en estaciones, sino en meses que suman menos de un año, y le exige que, al salir, se abstenga de trabajar con los muertos dentro de los límites del condado sin registrarse. La fecha se escribe como el primer jueves de junio. El lenguaje es seco, el efecto no. Un oficio tejido en la tela de la necesidad es cortado, y las hebras tiran en más de un sitio. De vuelta en el valle, la Junta pasa de medidas temporales a política. De vuelta en el segundo lunes de junio, adopta un protocolo que exige a toda dependencia rural donde se prepare a los muertos exhibir junto a la puerta una placa con el nombre del preparador registrado y la fecha de la última visita del condado. La placa debe renovarse cada trimestre. Las fechas trimestrales quedan como los primeros lunes de septiembre, diciembre, marzo y junio. Se encarga a la visitadora de pobres la inspección durante su ruta. El forense acudirá cuando la distancia y el tiempo lo permitan. El protocolo establece, llano, sobrio, que una Biblia familiar podrá anotar una fecha, pero el entierro deberá entrar también en un libro de iglesia o del condado. Si los libros discrepan, el forense decidirá qué hora vale. El condado. El secretario rubrica los márgenes y la página se convierte en una bisagra que se abrirá y cerrará muchas veces en los años siguientes. El futuro inmediato de Elsie se traza con una línea y luego se llena de pequeñas pruebas. A finales de junio, la hermana de la maestra escribe que la niña ha empezado a lavarse las manos entre tareas sin que se le diga y a guardar sus cuadernos envueltos en un paño de cocina contra el polvo del camino. Añade, un lunes antes del primer calor, que Elsie lleva bien las cuentas y mantiene con firmeza las teclas del armonio de la escuela. A comienzos de julio, la Junta permite que la niña permanezca en el pueblo durante la cosecha si el hogar consiente. Marta envía un recado con Jonah que dice solo que el camino es largo y la casa silenciosa. La fecha del papel es el segundo viernes de julio. La maestra coloca la nota entre las tapas marmoladas de su libro y pasa la página. Agnes cumple su término en la cárcel de la ciudad, un lugar de ladrillo y vapor donde el tiempo se reparte por campanas más que por luz. El libro del alguacil registra, en la última semana de agosto, una petición suya para ver a un capellán. El libro del capellán anota solo que una mujer pidió una Biblia y papel para escribir una lista de nombres y horas. No queda copia pública de la lista. Si la escribió, fue a donde van esas listas. Bolsillos con puertas de estufa y rendijas de los suelos institucionales. La liberan un miércoles de comienzos de noviembre con la condición de presentarse ante el secretario del condado dentro de una quincena si pretende vivir dentro de sus límites. El registro de ese mes no muestra su comparecencia. El hueco donde iría su nombre queda en blanco. El silencio de la tinta en un margen ancho. Durante el invierno y hasta la primavera, el protocolo empieza a moverse como norma y no como reacción. El primer lunes de diciembre de ese año, el forense y la visitadora recorren la lista de preparadoras registradas. 2 viudas en el municipio norte, una partera que también amortaja a lo largo del río y la esposa de un cubero cuyas manos son conocidas por su pulcritud. Cada dependencia muestra agua hervida, carbolato, muselina, hule, útiles tan ordinarios como las ollas y ahora fiscalizables. Las placas se mecen en las corrientes de la puerta. La visitadora escribe, en un registro fechado al día siguiente de la ronda, que la dependencia de los Bell está abierta y vacía. La ventana sin trapajos, la mesa desnuda.
En la misma página añade que los señaladores infantiles junto a la cerca quedan asentados para el invierno y que la fecha de la Biblia y la tabla siguen sin concordar en el libro privado del pastor. El forense, repasando sus notas, vuelve a escribir la línea única que ha atravesado cada hoja desde marzo. El libro no coincide con la madera. Atravesado cada hoja. La cola larga de las consecuencias se extiende más allá del año y toma la forma de 3 hitos pequeños, cada uno fechado y tan concreto como tablas. A comienzos de marzo de 1904, el condado publica una circular de una página titulada «Sobre la amortaja de los muertos en distritos rurales». Indica cómo hervir el agua, airear las estancias, medir el tiempo del entierro y llevar un registro sencillo para revisión del forense. Nombre, hora, lugar. La circular no cita caso ni escándalo. Habla con gramática de prevención. Copias cuelgan de clavos junto a mostradores y en casas de bombas donde las manos se detienen a respirar. A finales de septiembre de 1908, el Estado aprueba una actualización de su código sanitario que integra a las amortajadoras rurales bajo supervisión de los forenses de condado y exige un retorno trimestral de nombres y fechas. El secretario del condado recopia el protocolo que escribió en junio de 1902 en un libro mayor y agrega, con letra de margen, alineación estatal. El primer retorno bajo el nuevo código incluye 3 nombres del valle y la nota de que la dependencia de los Bell permanece retirada. La entrada queda entre listas de cuarentenas por cólera porcino y recuentos de vacunación escolar. Para la Junta es una misma tela, clima, cuerpos, tiempo, escolar. Un tercer marcador, menos procedimental y más parecido a una piedra de campo, aparece muchos años después, a comienzos de mayo de 1932, cuando la Sociedad Histórica pide al sucesor del pastor permiso para copiar entradas del Endalari, libro privado que su antecesor guardaba bajo el escritorio. El acta de la sociedad consigna que las páginas copiadas incluyen las discrepancias entre Biblias familiares y tablas quemadas a lo largo de 2 décadas, y que la más temprana y persistente de esas discrepancias provino de un caserío más allá de la calzada de troncos y de un puente de arroyo que cantaba bajo los cascos en tiempo duro. Calzada de troncos. La copia se convierte en nota de investigación en una carpeta que hojearán estudiantes y quienes coleccionan pequeñas pruebas de que el pasado fue tan complicado como el presente. No se imprimen nombres. El valle queda innominado. En el margen, un voluntario escribió a lápiz una sola frase. Un paisaje recuerda aún cuando un libro no. Las personas se acomodan en sus propias líneas. Elsie termina el periodo en la escuela del pueblo a finales de agosto de 1902 y vuelve a la casa de la calzada solo para recoger sus pocas cosas. En septiembre, la hermana de la maestra arregla que se hospede en una casa más cerca de la escuela donde hay un piano en el salón. Para noviembre, Elsie lee las escrituras al frente de la pequeña iglesia los domingos cuando el pastor se retrasa por el tiempo, con las manos firmes en el atril y la vista clavada en la línea entre palabras. A comienzos de la primavera siguiente, toma un puesto de ayudante en la escuela, marcando asistencia y copiando problemas de aritmética en la pizarra. Su nombre aparece en el libro de la maestra no como alumna, sino como ayudante. La tinta es más oscura. Marta sobrevive el invierno duro que sigue y muere un lunes de finales de febrero. El pastor anota una fiebre que llegó después de un escalofrío. Jonas se queda con el cubero y después se casa en una familia granjera más cerca del pueblo. La casa de los Bell pasa a ser atajo solo para quien corta campo y ahorra un cuarto de milla cuando el firme se ablanda. En cuanto a Agnes, el expediente guarda solo lo que el papel puede guardar. El libro de la cárcel de la ciudad para noviembre de 1902 muestra su liberación y la condición adjunta. El registro del condado no muestra reaparición. El sucesor del pastor, copiando nombres para la sociedad en 1932, repasa con el dedo la línea que la llevó fuera del libro y hacia el margen y luego deja caer la página. La conclusión legal queda archivada, un término por traslado sin permiso y por práctica sin licencia. La sospecha que llenó graneros y porches no aparece en ninguna hoja. Perdura en el modo en que los vecinos se refieren a la dependencia como un lugar que sostuvo un trabajo que no debía, y en cómo la fórmula del forense, libro y madera, sigue siendo la frase con que el condado enseña a los nuevos secretarios a mirar 2
Sigue siendo la frase. Veces las fechas que no deben ir juntas. Ya a fines de otoño de 1902, el sitio mismo empieza a volver al ritmo más antiguo que antecede a papeles e indagatorias. Los cuervos cabalgan los térmicos sobre la loma al mediodía y caen a los surcos donde se cortó el maíz. El arroyo toma color de invierno y empieza a agarrotarse en los bordes donde las raíces de aliso afirman la orilla. Las tablas del puente se endurecen en el primer frío y luego aflojan cuando el día sube. Su canción es una queja conocida que pertenece a la madera y al hierro más que a la gente. Su canción es una queja. La dependencia queda con la puerta trabada hacia atrás y la ventana destaponada, una sala que ahora huele solo a polvo y a ratón. La hierba crece por los sitios donde antes se ponían jofainas y la senda hacia la cerca se deja de usar. La tabla de álamo y el libro privado mantienen su desacuerdo. Una fija un domingo, el otro una miércoles. Las fechas, escritas con tintas distintas, no hacen las paces. En el silencio, el paisaje guarda ambas verdades sin escoger, como un campo guarda el muro de piedra y el surco, y el viento lleva tierra adentro una lección simple. Que una vida se mide por lo que queda escrito y también por lo que la tierra no devuelve.